gusto saludarles y gracias por informar a la audiencia de Canal 33 que esperamos se queden con nosotros en los próximos minutos en 8 en punto. Así es. Así será. Gracias, saludos. Buenas noches, amigos y amigas. En los primeros días de este mes, el fiscal general comunicó la decisión de finalizar el convenio suscrito con las CICIES. El alegato del titular designado por esta legislatura fue porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos comunicó en sus redes sociales que se había acordado la incorporación como asesor de Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador, quien actualmente es procesado a nivel judicial. Luego hubo una respuesta del secretario general de la OEA a través de un comunicado en el que rechazaba la decisión de suspender el convenio de las CICIES y a la vez expuso las diferencias, hasta ese momento privadas, entre la Secretaría de la OEA con el gobierno de El Salvador sobre el desempeño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. Este contexto nos permite valorar a nuestros invitados cuál es el balance del trabajo de las CICIES y en qué condiciones queda la investigación técnica a actos de corrupción en el Estado. También permitirá analizar las condiciones del sistema de rendición de cuentas de nuestro país y si hay indicios que las instituciones aplicarán sus funciones para indagar y sancionar ante presuntos casos de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras prácticas corruptas en el Estado. Comenzamos 8 en punto. Sobre la desigualdad multidimensional en El Salvador y sus principales efectos hablaremos este miércoles en República. Los invitados de Wendy Monterrosa son Ana Iris Martínez, coordinadora de país de Oxfam Internacional, y Óscar Cabrera, presidente de la Fundación de Estudios Centroamericanos, FUDESEM. República en Canal 33, 7 en cable. Este miércoles, en tu programa De Mujer a Mujer cada mañana, conoce las causas y tratamiento del absceso y fístula anal. También hablamos con un abogado y notario de El Salvador en Estados Unidos sobre la legalización de documentos en el exterior. En el reportaje del día te contamos cómo la Cruz Roja actúa en casos de derrumbes. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana por la señal de Canal 33, 7 en cable. Recuerda que si has recibido la dosis completa de la vacuna del COVID-19, todavía debes cumplir con las medidas de prevención estipuladas por el Ministerio de Salud, con el fin de protegerte y proteger a los demás. Usa alcohol en gel. Desinfecta todas las superficies y uso diario de la mascarilla fuera de tu casa. Canal 33. Cuídate a ti mismo. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda. Martes 15 de junio del año 2021. Vamos a hablar de la suspensión del convenio de las CICIES con la Fiscalía General de la República y las condiciones actuales del sistema de rendición de cuentas para investigar la corrupción en el país. Y es un gusto para mí darle la bienvenida en esta oportunidad a Loida Robles. Ella es directora de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, que está con nosotros en el set. Y a través de la plataforma Zoom nos acompaña Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE. Bienvenida, Loida, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Canal 33. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Loida, Wilson, buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Loida, gusto saludarlos y un gusto saludar a todos los amigos y amigas.
Gracias por estar con nosotros. Vamos a dedicar pues esta hora de análisis para abordar uno de los temas que es clave, los ejes de transparencia, lucha contra la corrupción y las condiciones que se encuentra el país ante la información que se conoció justamente hace pocos días, a inicios del mes de junio, ante la información que brindó el fiscal general de la República de la decisión de suspender el convenio que se había suscrito a finales del año 2019 entre la Fiscalía General de la República con la Comisión Internacional contra la Corrupción en el país, la CICIES. Para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, en el cual da sus impresiones o parte de los alegatos o razones a través de las cuales se tomó dicha decisión que fue comunicada por la Fiscalía General de la República. Escuchemos. La CICIES no procesó nada, le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada, le enviamos una docena de casos, no procesaron nada, casos de tráfico de armas incluso en el Ministerio de la Defensa y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque ¿cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que brindó el presidente de la República días atrás en una conferencia de prensa y uno de los temas fue justamente este caso de finalización del convenio, suspensión del convenio por parte de la Fiscalía General de la República con la CICIES. Uno de los puntos, y quiero iniciar con Loida teniendo su primera reacción sobre esto, es curioso que en cuestión de poco tiempo, ni siquiera los 2 años, podríamos decir, Loida, los discursos han cambiado. Originalmente se mencionaba y el gobierno decía que le interesaba tener las CICIES, es más, hasta fue una propuesta de campaña electoral, es decir, pero ahora se menciona que ya no se confía en la organización a razón de lo que ocurrió por lo que comunicó el secretario general vinculado al exalcalde de San Salvador. Pero el tema es, en tan poco tiempo y ante una acción muy particular, se cae o básicamente se bloquea este mecanismo que había establecido la OEA con la Fiscalía o con el gobierno de El Salvador para indagar o investigar casos de corrupción. Sí, bueno, de repente uno puede pensar que en poco tiempo se desinstala una instancia que el mismo presidente de la República había promovido y que efectivamente había sido parte de su propuesta de campaña, ¿verdad? La instalación de una instancia que investigara la corrupción. Sin embargo, este hecho no se puede ver aislado. Entonces, eso nos lleva a pensar que no ha sido en poco tiempo, ha sido realmente una cuestión que se ha venido suscitando en el paso del tiempo desde que el presidente de la República asume como tal, pero que se agudiza mucho más el 1 de mayo. ¿A qué me refiero? El 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa, y seguramente estos temas ya han sido abordados diversidad de veces en este set, pero cuando la Asamblea Legislativa, en una acción express con dispensa de trámite, remueve a los comisionados de la Sala de lo Constitucional, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia, remueve al fiscal general de la República, los que habían sido electos, no vamos a defender que habían sido electos de la mejor manera posible, porque siempre ha habido una costumbre por parte de los partidos políticos representados al interior de la Asamblea Legislativa, en donde se repartían las instituciones. Eso era una realidad. Pero se habían seguido el procedimiento que establecen las leyes. Se remueven a estos funcionarios y en el mismo acto se nombran a otros que parecía ser que estaban en la sala adjunta, porque en el mismo acto ya estaban ahí y fueron juramentados
y había un supuesto fiscal general de la República que ha sido nombrado ilegítimamente, inconstitucionalmente, al igual que lo ha sido los actuales que se denominan magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso a qué nos lleva? Casi de manera inmediata, el fiscal general electo ilegítimamente emite opinión en razón de cuestionar el acuerdo que se tenía entre las CICIES y la Fiscalía General de la República. En ese primer momento, y ya se podía intuir lo que venía, porque dice, vamos a revisar, no necesitamos a una instancia que nos obstaculice. Sale también, emite opinión diciendo, sale del contexto del marco constitucional lo que está haciendo estas CICIES, lo vamos a revisar. Lo que ha sucedido con el desmantelamiento prácticamente, y no solo anular el convenio que se tenía entre Fiscalía y CICIES, sino también el presidente de la República endosa esa misma opinión y prácticamente anula también el convenio marco que tenía entre el Ejecutivo y la OEA. Sí. En esa lógica se desmonta en ese momento, tomando como argumento que se estaba nombrando como miembro de esa instancia a una persona que estaba siendo perseguida judicialmente y que, bueno, lo veíamos en este momento en las expresiones que emite el presidente en su momento, que era una instancia que no iba a perseguir realmente la corrupción. Eso es contrario a lo que en la práctica pudimos ver. De hecho, desde las organizaciones de sociedad civil tuvimos nuestras reservas cuando al inicio se emite el convenio marco y se instala la CICIES. Tuvimos nuestras reservas por la dinámica de trabajo que ha tenido la OEA en todo el tiempo que tiene de existir y por algunas posturas un poco ambiguas que se tenían previamente y que eran del conocimiento público. En esa lógica estuvimos observando desde las organizaciones de sociedad civil. En el análisis que hicimos consideramos que por los pasos que se venían dando valía la pena un acercamiento con esta instancia. De hecho lo tuvimos, platicamos, conocimos. Es así que nos damos cuenta que, y se supo posteriormente de manera pública, que habían ciertos casos que estaban siendo investigados y que ya se habían remitido 12 de ellos a la Fiscalía General de la República con el anterior funcionario. Fue entonces que vimos al anterior funcionario que hubo investigación de algunos casos, principalmente en el tema de salud, porque precisamente en esos casos que investigó la CICIES, emite un informe en el cual había hecho investigación relacionada al manejo de los fondos que tuvo el gobierno durante el periodo de emergencia por COVID-19. Hay un aspecto que me gustaría ampliar y ya ha hecho usted mención sobre esto, Loida, en el siguiente segmento, que se vincula con justamente esta serie de indagaciones o avisos que la CICIES había brindado al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República. ¿Y esto qué significa? Porque también se ha hecho solicitud de distintas organizaciones y también del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica, que se puedan hacer de conocimiento público, que se ventilen ante el público y se sepa en qué consisten estas indagaciones y estos avisos. Pero antes, y voy con Wilson. Wilson, hay un tema acá con esto que ha pasado y tal vez ya han transcurrido algunos días y permite hacer un análisis identificando otra serie de variables y componentes de los cuales Loida ya nos daba una introducción, nos permitía profundizar un poco, pero aparece o queda esta idea como la excusa perfecta de suspender este convenio ante lo que comunicó el secretario general de la OEA, que estaban buscando o que iban a contratar como un asesor al exalcalde de San Salvador. El tema es, esto pareciera ser como una excusa perfecta para bloquear algo o para terminar algo, una relación que se traía por otra serie de presunciones, sin pretender ir esto al nivel de la rumorología y eso, porque no es el sentido ni el análisis de estos programas, pero el punto particular aquí es Wilson, es esta serie, una situación muy concreta, un caso como tal, se convierte en una excusa para básicamente limitar la capacidad operativa que la CICIES tenía a través del convenio de la Fiscalía General de la República, que esta a su vez podía investigar y llevar una persecución penal ante presunciones de casos de corrupción. Claro, yo creo que para alejarnos del tema de los rumores o la rumorología, hay que tomar en cuenta de cuál es la lógica que ha venido trabajando esta administración pública.
y es una lógica bajo la cual se pretende, y hemos visto, ¿no?, que se han desarticulado todos aquellos esfuerzos o espacios anticorrupción o que promueven la transparencia. Hay que recordar que previo a dejar a un lado estos convenios, se dejó a un lado, por ejemplo, el seguir fortaleciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, un instituto que hoy es optado, por ejemplo, por el Ejecutivo. Junto con él hemos visto también la desarticulación de la Sala de lo Constitucional, la desarticulación de la Fiscalía General de la República, la amenaza sobre la Corte de Cuentas de la República también de que pueda ser desarticulada. Es decir, hay toda una política pública que podemos entender o traducir como decisiones de esta administración que han pretendido, pues, desbaratar los avances que se han tenido en materia de corrupción y de transparencia. No voy a negar, Carlos, que habían cosas que mejorar aún al 1 de mayo, pero habían avances significativos. Nosotros desde el ACT tuvimos la oportunidad de poder solicitar información pública a la Fiscalía General de la República en el mes de febrero de este año, y obtuvimos información estadística la cual arrojaba que habían, por lo menos al mes de diciembre del año pasado, 3 avisos relacionados con negociaciones ilícitas cometidos por funcionarios de esta administración pública. Eso ya daba un parámetro de que muy probablemente habían indicios de que la Fiscalía podía ir perfilando algunas investigaciones como las que mencionaba Loida, que se dieron en el MinSal, ¿no? Y ahí había todo un esfuerzo de la Unidad Anticorrupción, jefaturas que después también son destituidas, Carlos. Hay que recordar que se remueve o se manda a otra unidad al exfiscal Arriaza, ¿no?, que era el director de la Unidad Anticorrupción, y después también se remueve a la jefa, si no me recuerdo, a licenciada Raquel, también se le mueve de la unidad como jefa de corrupción. Entonces podemos ver también que inicia una desarticulación para poder evitar que aquellos casos que habían ya empezado a perfilarse, habían empezado a impulsarse, también perdieran, ¿no?, este camino que ya traían. Entonces yo creo que más allá de la excusa perfecta, ese era también el momento, ¿no?, indicado para que el Ejecutivo pudiera echar por la borda o deshacerse del último reducto que quedaba a nivel institucional, a nivel local, para poder hacer frente a la corrupción en el país. Y es que si somos muy sinceros, Carlos, ¿qué queda? ¿Qué queda ahora dentro del sistema anticorrupción salvadoreño que pueda sopesar o pueda hacer contrapeso a las decisiones que se van tomando desde la administración pública? Sí. Si uno hace un inventario, un recuento, no nos queda nada, Carlos. No tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente, no tenemos un fiscal independiente al cual acudir. Entonces la importancia de las CICIES es que era un reducto, ¿no?, un reducto que nos quedaba para poder aguardar cierta esperanza de que pudiera como combatirse la corrupción y la impunidad, que era el llamado principal de esta comisión, ¿no? Lo último, Carlos, yo creo que el argumento que menciona el presidente de la República de que se equivocaron, y lo repite muchas veces, ¿no?, que entre paréntesis, y creo que no me va a dejar mentir, muchos organismos de la sociedad civil señalamos que si quería alcanzarse el nivel de una CICIC de independencia como la que tuvo en Guatemala, no era a través de la OEA, y se rechazó precisamente trabajar con las Naciones Unidas. Ahora queda la pregunta, ¿qué organismo va a tener el valor de meter las manos en un país donde pareciera que se genera una incomodidad o una molestia si se empieza a investigar precisamente a las autoridades que están en el poder? Y con eso cierro. Yo creo que se generó una amenaza a la comodidad que ha traído este Ejecutivo en relación a no rendir cuentas, a no presentar información pública, a reservar a su antojo información pública. Y claro, había que deshacerse de esa amenaza, Carlos. ¿Y cómo lo hicimos? Aprovechando las circunstancias. Ahora, si uno lo analiza muy bien en un ente tan complejo como la OEA, era muy poco probable que un asesor, como el exalcalde, que en ese caso iba como asesor, como lo decía el secretario general Almagro, pudiese influir en la secretaría, ¿no?, de este organismo supranacional. Sí. Estaba muy lejos de que eso pasara. Pero claro, incomodidad más la amenaza
destaparse estos casos de corrupción, había que aprovechar la oportunidad para pues tirar por la borda este esfuerzo. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar ampliemos un poco más y creo que vale la pena retomar el comunicado de la Secretaría General de la OEA del 7 de junio porque menciona aspectos no solo entre líneas, sino que también están explícitos que nos permite indagar y observar qué elementos o asuntos estaba trabajando las CICIES y que no se habían hecho de conocimiento público y que ahora con la finalización de este convenio nos permite indagar o conocer un poco más el trabajo que estaba haciendo o la relación que tenía con la Fiscalía General de la República y el gobierno. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Preguntas y comentarios del tema que estamos desarrollando esta noche lo puede hacer a través de Twitter y Facebook. Queremos saludar a quienes están con nosotros a través de YouTube y también a aquellos que nos sintonizan por Canal 33.tv. Ya volvemos. Tomas vitamina C para aumentar tus defensas. Sabes que el complejo B te repone del cansancio, que el calcio fortalece tus huesos y tus dientes, y el ácido glutámico es bueno para ti. Lo que quizás no sabías es que tienes todo eso en este pequeño vial de Vitacim Adultos. Arriba las defensas. Ah, y no contiene azúcar. Simlab. Dedicados a tu bienestar. En la UTEC sabemos que hoy debemos ofrecer nuevas soluciones para nuevas realidades. Liderazgo en educación virtual, acreditaciones, transformación digital, vinculación internacional, becas en el exterior, prestigio y calidad. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, carreras con énfasis en inglés, técnicos y maestrías en horarios a tu conveniencia. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto y con fuerza.
Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las... Seguimos platicando entonces esta noche sobre la suspensión del convenio CICIES con la Fiscalía General de la República y qué implicaciones también se tienen del sistema de rendición de cuentas para llevarle seguimiento e investigación a los actos de corrupción en el país. Está conmigo Loida Robles, directora de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, y Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción Funde-ALAC. Hay un aspecto acá que no podemos pasar por alto y quiero pedir a la producción si nos puede poner en pantalla el comunicado que publicó la Secretaría General de la OEA sobre el caso CICIES, y esta publicación o este comunicado se hizo de conocimiento público el 7 de junio del año entrante. El punto aquí es, y vamos a destacar, no sé si ya lo pueden poner en pantalla, lo que me interesaría destacar, si podemos bajar un poco más, es en el apartado donde se menciona, y lo leo textual. En segundo lugar, la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar. Solo me quedo de momento con ese párrafo. Llama mucho la atención porque en esta discusión y comunicados que primero publicó la Cancillería, luego hubo una respuesta a través de la OEA, y este comunicado que se hizo de conocimiento público hace unos cuantos días expone esto que llama mucho la atención, es decir, ya se menciona, o por lo menos ya se vuelve parte de la discusión, que la CICIES había trabajado un informe de carácter descriptivo. El tema es, ¿qué nos dice también del trabajo de la CICIES, que a nivel de apariencia o de opinión pública se mencionaba que ella estaba, pero no se miraban casos muy concretos hasta estos avisos que se presentaron, y ahora se conoce que hubo un informe, un ejercicio de un informe que miraba la calidad y efectividad del uso de los fondos públicos en la pandemia? ¿Qué nos dice también esto del trabajo de la CICIES y también en esta discusión de la suspensión de dicho convenio con la Fiscalía? Sí. Previo a que se suscitara todo esto que estamos viendo en relación a la CICIES, esta instancia tuvo un acercamiento con organizaciones de sociedad civil. Llamó a algunos representantes y expusieron de manera cerrada, inclusive hubo como captura de teléfonos celulares para no tomar fotografías ni nada, expusieron más o menos las investigaciones de cómo se venían dando en razón de los casos que ellos estaban investigando al interior del órgano ejecutivo, porque hay que resaltar que el convenio marco que se tenía firmado tenía un alcance únicamente de cara a lo que se actuaba en el órgano ejecutivo. Entonces, ese es un defecto de nacimiento que tuvo la CICIES, porque estaba supeditada únicamente a ese actuar de un órgano de Estado. Por eso es que desde las organizaciones estuvimos impulsando la aprobación de una ley que le permitiese ampliar el mandato legal y que le permitiese en determinado momento poder ser querellante en los casos que investigaba. Se supo entonces que tenían investigación de estos 12 casos, mencionaba Wilson, en la remisión que hacen a Fiscalía General de la República, y la Fiscalía retoma de estos 3 casos que empieza a investigar de manera efectiva. Pero además, la CICIES se supo que hizo una investigación al interior del órgano ejecutivo relacionado al manejo efectivo de los fondos que se le otorgaron al órgano ejecutivo durante el periodo de emergencia por pandemia de COVID-19. Lo que se supo es que la CICIES le entregó ese informe al órgano ejecutivo junto con la propuesta de reformas que hace la CICIES, no solo para ampliar su mandato, sino que la CICIES hace una entrega de propuestas de reforma que estaban de cara a una agenda más integral de combate a la corrupción y que venían en línea con lo que ya establece la Convención Interamericana contra la Corrupción y el mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones. Sí. Entonces, lo recibe el órgano ejecutivo, lo recibió en ese entonces la Canciller de la República, pero posteriormente emiten opinión pública de que no habían recibido ninguna información. Actualmente ya se ha manejado y lo hace ya público la CICIES en este comunicado que acaba de leer y que hace énfasis en ese punto, lo hace público y han habido diferentes instancias
incluidas nosotras las organizaciones que le hemos estado demandando a las CICIES que haga público no solo el informe, sino que haga público la información que tiene relacionada a la investigación que hizo de los casos constitutivos de corrupción, porque ese era el mandato que tenía y el alcance que tenía. Sí. Las CICIES en este momento, la OEA, tiene una responsabilidad con el pueblo salvadoreño de cara a hacer pública esa información que tiene en su poder. Esperaríamos nosotros que sea congruente con ese combate a la corrupción y con ese compromiso que públicamente impulsan y dicen los organismos como esta instancia de la OEA de cara al fortalecimiento de las democracias internas de los países que la integran. Con esta idea, por ejemplo, Wilson, voy contigo, ¿qué se puede esperar de las CICIES? Podemos plantear que va a entrar en una etapa de separación o salida de esta oficina debido a que los convenios que le amparaban su nacimiento y su operación pues están siendo cancelados o ya no reconocidos por el gobierno de El Salvador en lo que respecta al gobierno y en el caso de la Fiscalía General de la República, pero a través de las tareas o el trabajo que tienen las organizaciones de sociedad civil sobre estos temas, ¿es posible o hay probabilidades de comunicación con las CICIES, la oficina CICIES en El Salvador, para que hagan de conocimiento público estas investigaciones, este informe al que hacíamos mención y que con este comunicado pues ya se expuso públicamente? Es decir, ¿hay posibilidad de hacerlo o todavía se vislumbra un escenario o condiciones de subordinación de las CICIES al gobierno como tal o evitarse algún tipo de conflicto a nivel diplomático o político entre la OEA con el gobierno de El Salvador? Bueno, Carlos, creo que aún creo que se logra visualizar, como tú bien dices, cierta subordinación. Nosotros desde DALAC, en el primer momento que supimos sobre este comunicado, solicitamos al señor Roncal, embajador de la OEA en El Salvador, o representante de la OEA, que se pudiera dar acceso a esta información. La respuesta del señor Roncal pues prácticamente fue negativa y nos remitió para que la solicitáramos a las CICIES. Posterior a eso, varias organizaciones de la sociedad civil les solicitamos en una masiva carta que se entregó que también se nos hiciera parte de esta información, porque es información que la sociedad civil le puede dar seguimiento y que está en esas posibilidades de nuestra parte poder dar fiscalización, ¿no?, a lo que se pudo haber generado en este primer informe. Sin embargo, ya pasaron algunos días y es preocupante no solo el silencio del señor Roncal como representante de la OEA ante la petición que hicimos de DALAC, sino que también el silencio que la CICIES viene manteniendo. Yo creo que, como dice Loida, la OEA tiene un deber en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el marco también del derecho internacional de hacer pública esta información a la ciudadanía salvadoreña para que sean los salvadoreños quienes puedan contrastar si efectivamente hay actos de corrupción que deben de investigarse aquí en El Salvador cometidos por el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, el negarse a entregar esta información y el actuar de forma aún subordinada en esta última etapa, que es una etapa que yo llamaría una etapa terminar ya, Carlos, una etapa de muerte para la CICIES, donde ya no hay mucho que pueda hacer a partir de los cierres que se dan de colaboración, los cierres de los convenios, lo menos que se podría hacer en honor a las convenciones y tratados que la OEA también es garante, es entregar esta información. Y especialmente, y te digo, no solo entregarla en forma de exclusividad a las organizaciones de la sociedad civil, sino disponer de todos aquellos esfuerzos que puedan difundir este primer informe frente a la prensa también y frente a la sociedad en general. No podemos omitir de que esta, Carlos, fue una de las principales campañas del Ejecutivo. Y el Ejecutivo se montó en las CICIES precisamente para poder ganar las elecciones, no solo a nivel del Ejecutivo, sino que también fue un discurso que se utilizó en las elecciones de cara a la Asamblea Legislativa. Es decir, si la CICIES no hace pública esta información, Carlos, únicamente nos queda una CICIES que se prestó, entonces, en todo momento, de forma subordinada, a ser un actor que incidió políticamente para la situación en la que hoy nos encontramos.
Es muy importante, Carlos, que la CICIG en Guatemala, frente a la coyuntura de los últimos años que enfrentó antes de ser suprimida por los políticos guatemaltecos, logró reinterpretar su rol y reinterpretó su rol asumiendo de que su rol debería ser pro-democrático, pro-construcción de la democracia. Ese rol nunca lo interpretó la CICIG y en esta última instancia terminal, el comisionado Chaeta, su staff, así como el señor Roncal, como representante de la OEA, creo que tienen que actuar con honor, con integridad, con ética y hacer pública esta información si es que realmente alguna vez tuvieron un compromiso con el tema de la transparencia de corrupción en El Salvador. Sí. No hacerlo sería bien curioso en el sentido, Carlos, que lo que fomentaría es lo mismo que ellos vinieron a tratar de evitar, impunidad. Si esa información es pública, se va a generar aún mayor impunidad. Entonces, este era el sentido realmente de la comisión, generar más impunidad en un país que históricamente ha mantenido altos niveles de impunidad. Yo creo que no se le puede dar ese tratamiento al pueblo salvadoreño. Y la OEA debe entonces rectificar precisamente su compromiso brindando esta información. Para nosotros sería sumamente importante el poder darle seguimiento y que los salvadoreños sepan qué ha sucedido en realidad con este primer informe. Me gustaría que en el siguiente segmento ampliemos un poco la mirada. Hemos hablado de las CICIES y de su cierre o de su final en un periodo de tiempo relativamente corto, pero el tema aquí es, veamos un poco la amplitud del bosque, es decir, cómo está el sistema de rendición de cuentas en nuestro país, por todos los agravios que ha pasado a lo largo del tiempo, el contexto político actual, cómo lo vislumbran nuestros invitados sobre estas condiciones del sistema de rendición de cuentas. ¿Operarán? ¿No van a seguir operando? ¿En qué condiciones van a estar? Bueno, sobre eso vamos a hablar en los siguientes segmentos. Usted puede participar en este programa. Su interacción es importante y lo puede hacer a través de las plataformas digitales que usted ve en pantalla, sus comentarios a través de las redes sociales, y saludamos a quienes están con nosotros por Canal 33.tv. Ya volvemos. Como El Salvador, nuevos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Ya volvemos. El buen vestir es un detalle y Montecarlo ha cuidado por más de 7 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Montecarlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marca de diseñadores con prestigio internacional como Alfred Anson, Luciani, Carlos Luso, Tiglio, Oscar de la Renta, Bruno Marchesi, Cuba Vera, Vigali y muchas más. Montecarlo, elegante, innovador, casual. Montecarlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Montecarlo, cuidando los detalles por más de 7 décadas. ¿Quieres adelgazar y lograr tu peso deseado? Lleva una vida saludable con Vitacil Soya. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Pierde peso con Vitacil Soya tradicional y Vitacil Soya con algas marinas. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. Acepta el reto. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Sobre la desigualdad multidimensional en El Salvador y sus principales efectos hablaremos este miércoles en República. Los invitados de Wendy Monterrosa son Ana Iris Martínez, coordinadora de país de Oxfam Internacional, y Óscar Cabrera, presidente de la Fundación de Estudios Centroamericanos FUDESEM. República en Canal 33, 7 en cable. Ahorro para todos todo el día por 7 días. Tupac arroz precocido San Francisco, 1 libra, 1.05, ahorro 37 centavos. Aceite Orisol clásico 1500 ml, 2.99. Queso Morolique Petacones 400 gramos, 3.75, ahorro 80 centavos. Enfagrow Premium 3, 1.7 kilogramos, 34.99, ahorro 9.52. En tu súper, cuidamos de ti siempre. Súper Selectos.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier enials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo, mucho más real. Movistar, sé como quieras. En la UTEC sabemos que hoy debemos ofrecer nuevas soluciones para nuevas realidades. Liderazgo en educación virtual, acreditaciones, transformación digital, vinculación internacional, becas en el exterior, prestigio y calidad. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, carreras con énfasis en inglés, técnicos y maestrías en horarios a tu conveniencia. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Estás viendo 8 en punto. Me voy pa'l norte muestra todas las caras de la migración, aquellas historias de los guanajuatenses que decidieron en algún momento salir del estado para buscar otra vida en un país que ofrece el llamado sueño americano. Te discriminan porque eres hispano, porque no hablas inglés, porque no tienes papeles. Hay demasiada discriminación y aquí vienes, esto prácticamente para nosotros es un sufrimiento. Acompáñenos a ver estas historias que incluyen al sentir latinoamericano, domingos a las 7 de la noche por Canal 33. Recorre Latinoamérica junto a Fena de la Mayora en busca de los compositores musicales que revolucionaron el siglo XX. Este costeño pareciera y cantarse unos vallenatos a las chicas en una chimenea romántica bogotana. Eso era una cosa... También una mezcla totalmente sofisticada. Claro. Era una cosa muy exótica. Descubre las historias, anécdotas y recuerdos de estos grandes compositores. Usted quería presentarse en la ceremonia de los Grammy. Ahí yo sí. Si me invitan, yo voy. Pero si encuentro quien me apoye, quien me dé los pasajes, voy, porque yo estoy comenzando. Yo no subí ni el primer escalón. Músicos de Latinoamérica, todos los domingos a las 4:30 de la tarde por Canal 33. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Negros es una serie sobre la historia y la vida de los afrosantafesinos desde el arribo forzado de los esclavizados a la actualidad. Tuvo esa idea de una existencia de jerarquías de raza y de rasgos naturales que habrían tenido y que tendrían los negros como inferiores. Y algo Nosotros veníamos viendo anteriormente cómo en el país se había instalado un sistema que permitía a la población principalmente tener acceso a la información pública a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece un mecanismo para ello. Cuando estuvimos en el periodo de cuarentena, se emite un decreto que permite que, de ahí tomaron fundamento los oficiales de información, que les permitió no entregar información pública que estaba en su poder. Ese era el análisis que hacían por el cese a los términos que habían de los procedimientos administrativos. Eso, digamos que dio la pauta o visibilizó de manera más fuerte los obstáculos que estaban habiendo en la materia, aunque ya se venían dando. Sí. Teníamos nosotros, por ejemplo, una serie de instituciones que emitían rendiciones de cuenta, hacían ejercicios de rendición de cuenta de manera progresiva, año con año, y transparentaban su actuar. No eran los mejores del mundo, pero había una dinámica y había una cultura que se estaba generando de acceso a la información, de transparencia y combate a la corrupción. Lo que tenemos en este momento es concentración de poder en la figura del presidente de la República. Tenemos de manera inicial un órgano ejecutivo controlado 100% por el presidente de la República. La Constitución así lo permite, fue electo democráticamente, está como un funcionario principal del órgano ejecutivo. Pero a partir del 1 de mayo también tenemos a un órgano legislativo supeditado a la agenda del presidente de la República.
No tenemos una asamblea legislativa ni transparente ni independiente. Pero inmediatamente se instala la asamblea legislativa, también tenemos una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, supeditada también a los intereses de esa figura presidencial. Previo veníamos viendo los retrocesos serios que hubieron en el tema de la institucionalidad rectora del derecho de acceso a la información pública, como lo es el Instituto de Acceso a la Información. Lo hemos visto también ahora en la Fiscalía General de la República. Hemos tenido una Corte de Cuentas de la República que ha estado capturada por un partido político desde que yo tengo uso de razón. Está esa Corte de Cuentas de la República que no ha sido funcional y que dudamos mucho que lo sea en este periodo, en donde también hay una amenaza de remover a los magistrados que están en la Corte de Cuentas de la República. Bueno, no hemos conocido de la Corte de Cuentas más información después de lo que se presentó de los juicios o las investigaciones que se llevaban del Hospital El Salvador, entre otras cosas, pero después de eso no se ha dado mayor conocimiento público de los magistrados de la Corte de Cuentas y queda en el panorama en ese ambiente, lo de si pueden ser sometidos a destitución ellos u otros funcionarios del Ministerio Público. Nosotros tuvimos conocimiento de que ellos estaban actuando de forma tímida a consecuencia de lo que sucedió con los magistrados de la Sala de lo Constitucional y con el Fiscal General de la República, que recién han estado retomando su trabajo, pero que saben que hay una amenaza latente ahí de poder ser removidos de su cargo, como también lo sabe el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos toda una institucionalidad, un tribunal de ética que nunca ha funcionado, y así una serie de instancias, una institucionalidad pública altamente debilitada por estar concentrada en una figura. Eso lleva obviamente a que el sistema de pesos y contrapesos en nuestro país esté totalmente debilitado. ¿A quién va a acudir la población cuando les sean violentados sus derechos por una ley que le violenta directamente por decisiones que se tomen al interior de la Asamblea Legislativa? Puede ir uno, por ejemplo, como sucedió en el periodo de cuarentena, en donde se vieron violentadas las libertades personales de la población, que se pudo acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se va a poder hacer ahora? No va a servir de nada, como ir a la Fiscalía General de la República, como ir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es una sola agenda, supeditada a los intereses particulares, no vamos a decir que solo del presidente de la República, de un grupo muy pequeño, que maneja toda la institucionalidad del Estado acorde a sus intereses particulares, como lo vimos, por ejemplo, como sucedió con las CICIES. Y por eso decía yo al inicio, esto no fue algo del momento, fue algo que se venía dando de manera sistemática, en donde se vinieron estableciendo las condiciones para capturar toda esa institucionalidad del Estado que hoy permite, lo veíamos por ejemplo en la última cadena que tuvo el presidente, que dio a conocer una reunión con el cuerpo diplomático. Él se refería a mi fiscal general, a mis diputados de la Asamblea Legislativa. Y es que eso es lo que tenemos y eso es lo que el pueblo le ha dado ese poder concentrado, que obviamente la factura la vamos a pagar todas y todos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el último segmento regresamos con Wilson para escucharle sobre este tema y también esta pregunta. El sistema diseñado de rendición de cuentas o de control de las instituciones de control hacia las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial puede ser visto en estas condiciones de concentración del poder, utilizado como un aparataje para investigación, persecución o seguimiento a ciertas figuras políticas vistas como opositores u otros grupos de la sociedad. Lo planteo para tener la reacción de nuestros invitados sobre este tema. Usted puede ser parte de esta entrevista, opinar, participar a través de comentarios o preguntas de lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta hora, y ahí tiene usted a disposición las plataformas digitales, Twitter y Facebook. Ya volvemos. Tú tomas vitamina C para aumentar tus defensas. Sabes que el complejo B te repone del cansancio, que el calcio fortalece tus huesos y tus dientes,
Y el ácido glutámico es bueno para ti. Lo que quizás no sabías es que tienes todo eso en este pequeño vial de Vitacim Adultos. Arriba las defensas. Ah, y no contiene azúcar. Simlab. Dedicados a tu bienestar. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Amibas, lombrices, parásitos están en todas partes, produciéndote diarreas, dolor de estómago, fatiga, náuseas y falta de apetito. Desparasítate 2 veces al año con Nitazosil tabletas o Nitazosil suspensión. Nitazosil elimina toda clase de parásitos. Los parásitos inflaman tu intestino, disminuyendo tus nutrientes y dañando tu salud. Desparasita a tu familia 2 veces al año con Nitazosil. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Sobre la desigualdad multidimensional en El Salvador y sus principales efectos hablaremos este miércoles en República. Los invitados de Wendy Monterrosa son Ana Iris Martínez, coordinadora de país de Oxfam Internacional, y Óscar Cabrera, presidente de la Fundación de Estudios Centroamericanos FUDESEM. República en Canal 33, 7 en cable. Amor, recuerda que solo tenemos una semana. Pero no se te olvide que tenemos poco tiempo. Amor, pero poneme atención. Pero mire esa promoción que están dando en la televisión, amor. Un pollo rostizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y 4 panes por solo $14.10. Y por solo 99 centavos, agregue una orden de pastelitos de pollo. Llámanos ya al 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí! ¡Lo dice la gente! Estás viendo 8 en punto. A continuación, El Gráfico TV. Muy bien, teníamos pendiente la reacción de Wilson sobre esta pregunta que formulaba en el segmento anterior. ¿El sistema de rendición de cuentas o de control interinstitucional puede ser utilizado como mecanismos o formas de expresión de persecución política, a activistas, a organizaciones, a personajes en concreto, Wilson? ¿Y nos van dando muestras en este momento de ese comportamiento o qué elementos hay que identificar para la audiencia que se está dando ese tipo de actitudes o de comportamientos? Bueno, yo creo, Carlos, que cuando hablamos de separación de poderes y hablamos de un sistema efectivo de rendición de cuentas, son conceptos que si los traducimos en la vida cotidiana de la gente, tienen mucha incidencia, aunque en primera instancia no lo podamos así visualizar. Y es que, por ejemplo, la separación de poderes lo que busca es evitar la concentración de poder y gobiernos tiránicos, es decir, la tiranía. Cuando nos enfrentamos a un poder que es tiranía, ¿qué nos puede defender frente a ese poder? Nada. Y es lo que decía Lloyd hace un momento. ¿Qué nos queda para defendernos hoy por hoy si un derecho es vulnerado? ¿A quién acudo? ¿A quién voy? Si absolutamente todas las instituciones que conforman el sistema de rendición de cuentas responden uniformemente a una sola figura o un grupo de poder muy reducido. Entonces, para eso nos sirve el tema de la separación de poderes, para evitar que el poder se salga de las manos y afecte precisamente la calidad de vida de los ciudadanos en sus derechos más fundamentales, como el tema de la vida, por ejemplo, el tema de la educación, el tema del agua, etc. Cuando ese poder desproporcional
queda muy claro, si uno ve los libretos que se han seguido en otros países del sur o en la misma región centroamericana, bajo regímenes autoritarios o dictatoriales, es que empiezan a utilizarse precisamente para la persecución de los periodistas, para la persecución de aquellos que son disidentes, y no solo la persecución, sino que el encarcelamiento incluso. Y yo invito, Carlos, a que hay que hacer un ejercicio, una reflexión muy importante. Lo que estamos viendo es la repetición exacta del libreto que vemos en la vecina Nicaragua. Concentración de poder en una sola persona, alta popularidad, toma de las Fuerzas Armadas y de las policías desde un pequeño grupo de poder, que ha llevado a las personas en Nicaragua a esta situación. ¿A qué los ha llevado? A tener que soportar una persecución política que los lleva incluso hasta la muerte en algunos casos. Entonces, no estamos lejos de esa Nicaragua. Nicaragua es un espejo en lo que nos podemos empezar a ver como salvadoreños. Porque si se sigue este libreto, Carlos, paso a paso, hacia eso apuntamos, no apuntamos más que a eso. La concentración de poder nunca va a ser algo positivo en una democracia y siempre va a traer repercusiones. Y repercusiones no solo en la calidad de vida, repercusiones también a nivel de derechos tan fundamentales como el evitar, por ejemplo, censurar a la prensa, por ejemplo. En una democracia real eso no pasa. O la persecución de los activistas de derechos humanos. Son personas que van a empezar a correr mucho riesgo. Sí. Para esta palabra, Carlos, solo un dato muy importante. Este día se dio a conocer que el organismo de inteligencia del Estado va a invertir más de $2.5 millones en activos fijos. Uno pudiera preguntarse, ¿para qué va a utilizar un servicio de inteligencia 2.5 millones en compra de activos fijos? Uno queda con la duda, ¿no? Muy probablemente va a ser utilizado precisamente para reforzar todo el aparataje de espionaje que se está instalando en el país. Y no podemos omitir, Carlos, una cosa. El Centro de Comunicaciones, por ejemplo, la Fiscalía, ¿en manos de quién está hoy, Carlos? En manos de un fiscal que responde a un grupo reducido de poder y que puede utilizarlo en contra de nosotros sin que nadie se lo limite, porque no hay ningún poder que lo pueda limitar. Entonces, esas son las cuestiones que deberíamos de empezar a analizar, creo yo. Hay un asunto, bueno, esto nos da la pauta para seguir ampliando el tema y la discusión en otros momentos de este programa, porque justamente se ha hecho la presentación de una serie de informes por los funcionarios de gobierno y también se ha hecho de conocimiento en los sitios web de las instituciones cuál es el rendimiento, sus informes de labores y donde dan algunas proyecciones también presupuestarias o manejo de fondos públicos de lo que se puede conocer. Pero bueno, quiero aprovechar estos minutos que nos restan, básicamente ya tenemos solo 3 minutos, pero para pasar los comentarios que han llegado a través de las redes sociales y tener como un comentario, una reacción final de Loida sobre esto. Si le pueden pedir a producción, si nos puede poner en pantalla esos comentarios, si los tenemos a disposición. Sabemos que el ex fiscal era afín a Arena y por ende nunca actuó en contra de ellos, al igual que la Sala. Todas esas instituciones estaban viciadas y trabajaban para un grupo que ya sabemos quiénes son, menciona Arnoldo. Otro de los comentarios. Según tengo entendido que el gobierno de Bukele no ha transparentado $1.000 millones de los fondos de emergencia de COVID. Entre los ministros más sonados están los hermanos Hanliker, Alaví, Rivas, entre otros, menciona Alex. Y otro de los comentarios. La antigua Sala de lo Constitucional y ex fiscal de la República tenían una agenda política y favorecían a un sector privilegiado, el cual financiaba diputados y funcionarios. Por mucho tiempo practicaron esas malas mañas. Bueno, antes de finalizar, tengo la reacción de Loida sobre los comentarios y luego pues vamos a seguir discutiendo este tema en otras oportunidades. Adelante. Sí, muy puntualmente por el tiempo. Yo lo decía previamente, no es que tuviésemos los mejores funcionarios en este país, nunca ha sido así, porque siempre los partidos políticos han hecho esa cuota de poder en tanto que se han repartido las instituciones públicas. Sí. Efectivamente, no era lo mejor lo que teníamos, pero era lo que había sido elegido de manera democrática y de manera constitucional. Lo que tenemos en este momento es una violación al Estado constitucional y democrático de derecho. Es una agresión a todos los procedimientos constitucionales y legales que ya te indican cómo debes de elegir a un funcionario y que te permite ciertamente ese sistema de pesos y contrapesos, que si una institución no funciona yo puedo acudir a otra institución y esta en ese sistema de pesos y contrapesos va a garantizar mi derecho. No teníamos lo mejor del mundo, no es que estemos diciendo regresemos a lo que teníamos porque era bueno.
simplemente que no se violente la Constitución de la República ni las leyes de la República. Este presidente de la República tiene la responsabilidad con todo el pueblo, el que lo eligió y el que no lo eligió. Tiene la responsabilidad de actuar de manera democrática. Lo que está haciendo está llevando al país a que toda una comunidad internacional esté expresando su descontento y su preocupación por toda la violación a la democracia que se está dando a nivel interno en el país. Además, está alejando la inversión. Por ahí escuchamos en una ocasión, ¿qué tiene que ver que un magistrado sea removido con el día a día de la población? Influye de una manera directa, influye porque no hay confianza, no hay seguridad jurídica en el país y la inversión se aleja. Y si la inversión se aleja, financieramente, económicamente, los países sucumben. Quiero darle las gracias a Loida Robles, directora de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, por haber estado con nosotros, y a Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE ALAC. Loida, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y un placer haber compartido con Wilson. Un saludo para toda la población. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Wilson, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Loida. Un abrazo a ambos. Gracias por habernos acompañado. Ustedes también, amigos y amigas, se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches. Con Sabor y Saber es un programa que combina el concepto de gastronomía con temas vinculados a los alimentos, como la sobrepesca, el impacto ecológico de la producción o las tradiciones culinarias.